Una disculpa con el anterior video, se nos cortó justo cuando les dábamos la indicación. Lo importante es que ustedes hayan podido o vean en estos momentos, si no pudieron hacerlo, el video que está aquí anexo, que se llama Mi Gran Cerebro, la Niña Salvaje, y hagan una pequeña reflexión al respecto de la importancia de los periodos sensibles. El caso de la chica es uno de los casos más feos que nos ha tocado revisar al respecto de la negligencia, abuso y maltrato, pero pues es un ejemplo muy claro de cómo podemos identificar lo importante que es trabajar con los niños en su momento. Otro caso que habla la literatura es el niño perdido de Aveirón, y entre algunos otros. No resulta ser que hay muchísimos casos a lo largo de la historia, por desgracia, de niños que han estado en situaciones similares que nos han permitido contextualizar la importancia del entorno, porque aunque tengamos un cuerpo humano, si no vivimos en un contexto humano, pues ya vimos que no podemos desarrollar ciertas funciones netamente humanas como lo es el lenguaje oral que tenemos, ¿no? Entonces, siguiendo un poco con esta lógica de los periodos sensibles del desarrollo, identificamos que los primeros periodos sensibles que se dan en el desarrollo del ser humano son los concernientes al desarrollo de los sentidos, luego los desarrollo del lenguaje y luego lo que tiene que ver con las funciones superiores del pensamiento. Lo vamos a profundizar en el siguiente módulo que vamos, donde vamos a estar viendo como las bases y los fundamentos. Bueno, más bien es el siguiente bloque, donde las primeras zonas en madurar en el cerebro pues son zonas sensitivas y zonas motoras. Por eso es que primero tenemos que trabajar con elementos sensoriales y motores para luego trabajar lenguaje y por ende darle peso a las funciones superiores del pensamiento. Y recuerden que muchos de los niños que llegan a sus aulas o están en sus casas, por desgracia en el preescolar no se le dio tanto peso a estos elementos y entonces pasan directamente a la lectoescritura, que tiene que ver con funciones superiores del pensamiento, y pues traen muchos déficits en ese sentido. O hay muchas veces que los papás en casa tenemos la mala costumbre de limitar mucho el movimiento y las experiencias sensoriales de los niños por una u otra situación. A veces lo hacemos pensando en que no queremos que se ensucie y le privamos de esa experiencia, y pues bueno, es una bola de nieve negativa que se va formando ahí. Pero que ustedes sepan que entonces aprovechar estos periodos sensibles en casa o en la escuela nos va a permitir mejorar y que estos procesos se hagan más fluidos. El lenguaje es de vital importancia para comprender el mundo, entonces tenemos que darle peso a todo esto para que el lenguaje quede bien y por ende esto fluya con los niños. Es entonces que hablar de todo este desarrollo, pues identificamos tres principales leyes que explican el proceso de desarrollo del sistema nervioso desde la perspectiva de Vygotsky. Nosotros en Sinapsis manejamos mucho el enfoque histórico-cultural de Vygotsky, que aunque parezca extraño, resulta ser que también habla mucho de los elementos del neurodesarrollo. Alexander Luria fue alumno de Vygotsky, él complementó y desarrolló su propia teoría y su propuesta, y es entonces donde nosotros vamos a hablar al respecto para que comprendamos el por qué y para qué necesitamos trabajar estos elementos del neurodesarrollo dentro de la estimulación sensorial y por ende pues mejorarlos del aprendizaje de los niños. Entonces, la primera ley se le llama ley del paso de funciones hacia arriba. Esta enuncia que las funciones que se presentan en las primeras etapas del desarrollo, recordando el esquema anterior donde tiene que ver con movimientos básicos, con los reflejos, todo esto que se da a nivel sobre todo del tallo cerebral, recordando que madura de abajo hacia arriba, se realizan apoyándose en los sectores inferiores del cerebro o zonas subcorticales. Todo lo que está abajo de la corteza que platicábamos con anterioridad, pues son zonas subcorticales. Siendo así, tiempo después, estas tienen un lugar en zonas superiores. Entonces imaginemos lo siguiente. Todos los procesos que se realizaban en un nivel básico cuando el niño es pequeño, cuando es bebé, crece y siguen teniendo función ahí. Recuerdan de los jefes que les hablaba, pero ahora va a trabajar en equipo con otra sección de más arriba y con otros jefes. Por ende, como este es más nuevo, es más grande, este jefe va a tomar mayor control que este de acá. Entonces, este le pasa la chamba al de arriba, le pasa las funciones hacia arriba. Y eso lo vamos a ir haciendo por cada nivel que tengamos. Entonces, la primera se llama ley del paso de funciones hacia arriba. Lo que antes hacíamos de manera muy básica se va haciendo más complejo. Por ende, maestros, por ende, papás, si lo básico no lo trabajamos, cuando le pasemos la chamba al de arriba nos va a costar mucho trabajo. Si ustedes trabajan en algún lugar y alguien te deja un pendiente y no lo hizo bien, pues te toca más trabajo a ti, o no es cierto. Si el maestro del turno anterior o del grado anterior no hizo su chamba al 100, te va a costar más trabajo, pues sí. Entonces la lógica es que trabajemos desde abajo para que cuando pasemos esas funciones en nuestro cerebro y les pasen la chamba a ustedes, las cosas fluyan mejor. Esa es una primera ley. La segunda ley se llama ley de la conservación de los centros inferiores. Esto explica que las zonas inferiores, que aquí en este otro esquema que es donde vemos ya más esta parte subcortical, porque está como en capas, está una arriba de la otra,
hace su transición a las zonas superiores, es decir, le pasamos la chamba, estas de abajo no se desatienden, no se desligan del trabajo. Es decir, este va a estarle avisando, preguntándole al jefe, oye, ¿qué más tengo que hacer? Oye, estoy trabajando yo, ¿necesitas algo más? Oye, necesito que me ayudes. Este sigue trabajando en equipo con las zonas de arriba. Entonces, forman a hacer una unidad más compleja. Y esto contribuye a una consolidación, un trabajo más armónico de las funciones. Por ejemplo, en el caminar o la marcha, requiere que se active la corteza primaria, como lo vimos con anterioridad, y también requiere del trabajo del cerebelo, que es esta bolita de aquí, que también se le conoce como el árbol de la vida, porque controla pues muchos aspectos vitales, entre ellos el tono muscular, la coordinación, inclusive algunos elementos de fuerza. Entonces, para pararte y caminar necesitas tener un buen tono muscular. Entonces, necesitas que esto trabaje bien a nivel de corteza motora y que esto esté trabajando bien. Entonces, estos de acá no se han desatendido de su chamba, pero siguen trabajando en equipo. El responsable es el núcleo más arriba. Vamos madurando, los de arriba se van haciendo más complejos. 3 se llama la ley de la emancipación de los centros nerviosos. Se presenta cuando en una debilidad funcional de los núcleos superiores, es decir, algo pasa aquí arriba, el niño se pega, se golpea, se intoxica, a algo le ocurre. Y entonces los de acá abajo dicen, veo que tú ya no puedes realizar tu chamba. Estás enfermo, ya te moriste, feamente el ejemplo, pero pues tuvo un accidente cerebrovascular y se murió esta parte. Y dice, entonces, como yo no me he desatendido de esa función, yo voy a hacer tu trabajo. Si ponemos un ejemplo menos feo, pues hagan de cuenta que su maestro, su colega, su compañero no fue a trabajar y ustedes dicen, bueno, pues yo me hago cargo de tu grupo. Entonces, ustedes, como ya no tenían tanta experiencia en el grupo que le tocó al maestro porque es más grande, pues podrán hacerse cargo del grupo, yo creo que sí, pero no de igual modo que lo haría su compañero que es el titular. Entonces van a haber ciertos temas con limitantes porque pues ni siquiera a lo mejor están acostumbrados, las planeaciones, las actividades no las diseñaron ustedes y entonces va a costar un poco más de trabajo. Eso ocurre cuando el niño, el sujeto, tiene alguna lesión. Por fortuna, entonces, con los niños que llegan, que tienen dificultades en estas áreas, ya sea por una lesión o por algo, en nuestra escuela o nuestros hijos, pues sepan que siempre hay otras áreas del cerebro, recordando los principios de plasticidad, que nos van a ayudar a trabajar. Para esto, y complementando la última, que se llama la Ley Básica del Desarrollo, me gustaría que tengamos en mente este ejemplo. Imaginen ustedes que ustedes a su edad tienen ya en sus cerebros una caja de herramientas. A mí me gusta mucho esa metáfora. Y en esa caja de herramientas que está en su cerebro tienen pues muchas herramientas, ¿no? La mayoría tienen mínimo más de 18 años y entonces esta caja de herramientas pues les va a permitir hacer muchas cosas en su vida. Un niño pequeño, su cajita de herramientas pues no está tan llena porque acaba de nacer o está en el preescolar y tiene 3 4 herramientas. A diferencia de las 20 que tú tienes porque ya tienes más de 30 de 20 años. Entonces, ¿qué dice esta ley básica del desarrollo? Dice, si un niño se afecta a su centro B, este sufrirá y representará alteraciones en el siguiente centro superior. Imaginemos, voy a regresar un poco acá, que es está el centro A, el centro B y el centro C. Entonces, si el niño se daña el centro B, ¿cuál es el que va a presentar mayores dificultades según esta ley? Es el centro superior inmediato. Entonces, si un niño tiene problemas en el sistema límbico, que es el que controla las emociones, ¿dónde se van a ver los efectos? Pues en lo que viene más arriba también. Entonces, inclusive un poco más que en el centro inferior, que lo que está acá abajo, partiendo eso de la chamba de los jefes que estamos viendo. Entonces, de manera opuesta, si un adulto presenta una alteración en el centro B, este parecerá más en el centro inferior A en comparación del centro superior inmediato C. Entonces decíamos que tenemos A, B y C. Abajo, en medio y arriba. Entonces, si un niño se daña B, ¿dónde va a presentar más problemas? En los posteriores. Si un adulto se daña aquí, ¿dónde va a presentar más problemas? En los que estaban abajo. Regresando al ejemplo de la caja de herramientas, entonces imaginen que el niño tenía solamente un serrucho y un desarmador y se daña su cajita de herramientas y se le pierde el serrucho. Y tú lo quieres poner a cortar un pedazo de madera en la escuela hablando a leer. Entonces, como ya se dañó la herramienta que le iba a ayudar a leer o a cortar la madera en este caso, ¿podrá tu alumno cortar la madera con el desarmador que le queda? Muy probablemente sí pueda. ¿Por qué? Porque le va a costar mucho trabajo estar picando la madera, con mucho esfuerzo lo va a lograr. Acuérdense que nunca hay que dar por vencido los maestros ni los papás.
pero créeme que le vamos a batallar muchísimo. Por eso es tan importante que entonces cuando el niño nazca, trabajemos inmediatamente con él para que su cajita de herramientas tenga más herramientas. Esto es lo que le da la estimulación sensorial al niño. La estimulación sensorial y motora. Le permite que el niño adquiera más herramientas en su cajita. Por si algo le llega a pasar, tenga más herramientas. Por desgracia, un principio básico de plasticidad nos dice que el niño, si se lesiona de muy chiquito, pues los aprendizajes que vienen después le van a costar más trabajo porque pues le van a faltar herramientas. A diferencia de un adulto que si se le pierde la mitad de su caja de herramientas, ¿cuántas herramientas? Si tenía 20 y se le pierde la mitad, o sea 10, ¿cuántas le van a quedar? Pues le van a quedar otras 10. Entonces los aprendizajes que vengan después, él va a tener más herramientas, todos los trabajos que le caigan va a tener más herramientas para poderlos cubrir de una mejor manera. Pero le va a costar más trabajo recuperarse hasta donde estaba. Porque acuérdense que la plasticidad cerebral se va reduciendo con la edad. Entonces un niño se recupera rápido ante una lesión cerebral, pero los aprendizajes posteriores le van a costar un poquito más de trabajo. Un adulto le va a costar mucho recuperarse hasta el periodo antes de la lesión, pero los aprendizajes posteriores van a fluir un poquito más. Depende de cada sujeto, pero recuerden que es una tendencia que estamos siguiendo. Eso reflejado, y para que entiendan el por qué la importancia de estimular sensorial y motrizmente a los niños, para que su cajita de herramientas, respetando esta ley básica del desarrollo, tenga más recursos para poder trabajar. Por ende, si el niño no tiene ningún problema, pues va a llegar a tu salón de clases o vas a estar tu papá con él trabajando en la sala, con más herramientas para que el niño pueda hacer sus labores y sus actividades diarias. Muy bien. A continuación pues vamos a ver las peculiaridades del sistema nervioso de cada niño. Resulta ser que si bien cada actividad nerviosa superior es un proceso general que se da a lo largo de toda la vida, pues no muestra las mismas características en todas las etapas del desarrollo. Es entonces que por ejemplo papás, mamás y los maestros con los niños en la primera infancia, que es de los 0 a los 6 años, pues tienen sus propias características y es muy importante que ustedes identifiquen que sobre todo durante los primeros 3 años de vida, aún la experiencia y estos factores externos que hablamos que pueden llegar a ocurrir, pues han modificado poco estas condiciones internas. Entonces el niño va a tener una tendencia a actuar pues de manera muy inmadura, muy temperamental, muy propia a su inmadurez, porque le hace falta que trabajemos con ellos. Punto más para poder estimular y trabajar sensorial y motrizmente. Entonces, algo que podemos ver muy claro es que tienen una formación rápida y por consecuentemente también pérdida de los reflejos condicionados y de los estereotipos dinámicos relacionados con estos. Punto número 1, que es un estereotipo dinámico. Alguno de ustedes maneja algún auto, bicicleta, patines, algo que manejen. Si la respuesta es sí, pues vamos a ir con este ejemplo. Imagínense ustedes que están en su automóvil, ya sea automático o estándar, y llevan pues un tiempo manejando ese carro. Y un día se les descompone y alguien les presta otro carro. No sé si les ha pasado. Y entonces al sentarte te sientes raro y no encuentras bien dónde está la palanca, o tú al momento de agarrar la palanca se te va la mano, se te va el pie y tienes que subir y bajar el asiento. Eso es reflejo de que ya tenían muy bien integrado un estereotipo dinámico. Y un estereotipo dinámico es ese conjunto de redes neuronales que ya tienen hechas para un aprendizaje. Entonces un niño que está muy acostumbrado a hacer las cosas, le va a ser difícil desaprenderlo. No tanto porque la plasticidad es muy grande, pero en cambio en adultos sí le va a costar un poquito más. Entonces, ¿qué pasa? Formación rápida y por consecuente pérdida también. Entonces un niño aprende rápido lo que le enseñes y también lo va a desaprender. Por eso papá, por eso maestro, es importante que trabajes diario con los niños. Por favor papá, lleva a tus hijos a la escuela todos los días. Si no los llevas a la escuela porque trabajas con ellos en casa, es importante tener orden y rutinas diarias para que el cerebro lo aprenda y este estereotipo quede bien consolidado. Hay unos autores, sobre todo en neurociencias, que no comparten esto, pero es más de programación neurolingüística, que dice que para que una conducta se convierta en un hábito necesita pasar por lo menos 30 días, 21 días para que se consolide ese hábito, y yo normalmente les doy un mes. De hecho, mis planes de trabajo son por un mes para que se pueda consolidar esto. Y para que se automatice tienen que pasar cerca de 66 días. Entonces papá, un fin de semana que no trabajes con tu hijo puede que se desacostumbre y que desaprenda lo que tú ya le enseñaste, sí. Que le dices, fulanito, ¿no te acabo de decir que tu ropa va en el bote? Sí papá, se lo dijiste, pero así como lo aprendió rápido, así se le olvidó por esta característica que tiene el cerebro de los niños.
Entonces, recuerden, hay que aplicar todos los días, hay que trabajar diario con los niños para que el cerebro vaya aprendiendo. Les voy a pedir que hagamos una pequeña pausa y vean el otro video que está ahí que se llama Divine Reflex, que es un reflejo de natatorio. Son los reflejos primitivos, nacemos con ellos, todos los seres humanos tienen un carácter de supervivencia. Y para no meternos en muchos rollos de estos, que sepan que es algo con lo que nacemos, que al no trabajar lo perdemos. Entonces, si tú, por ejemplo, eres de los que vas a una alberca y necesitas taparte la nariz para aventarte y no ahogarte, que no se te mete el agua, pues eres una persona que este reflejo no lo convertiste en una conducta voluntaria. Todos los reflejos involuntarios, trabajándolos, se pueden convertir en una conducta voluntaria. El reflejo de agarre, pues es muy importante para poder sujetar un lápiz. Pero anteriormente tenías que sujetarte de tu madre, entonces si tú no lo integraste, no lo trabajaste, puede que tengas problemas para sujetar el lápiz y entre algunas otras cosas. Entonces vean ese video, observen a los niños cómo al momento de dejarlos en el agua, en la alberca, pueden bloquear sus vías respiratorias. Claro que esto no debe ser por mucho tiempo, son segundos y hay que sacarlo, pero lo hacen de manera incontrolada, involuntaria. Y el hecho de que tú le trabajes esto a los niños, a tus alumnos o a tus pacientes o a tus hijos, como haciéndolo de manera constante, les va a ayudar a que lo puedan controlar. Si tú a tu hijo lo bañas y diario le tapas la cara cuando lo estás bañando, hablando de cuando es bebé, pues va a perder esta capacidad. Pero si en cambio le cuidas nada más que no le caiga jabón, pero que sí le caiga agua en su carita, él va a tolerar más el agua y va a tener mayor control respiratorio. Como somos animales terrestres, pues resulta ser que eso no nos va a servir de mucho en tierra, pero cuando vayan a las albercas o algún lugar así, ahí es donde se ve que le va a servir mucho. Si fuéramos animales acuáticos, pues nos serviría mucho el controlar ese tipo de elementos. Y resulta ser que en tierra hay muchos otros elementos y otros reflejos que nos van a servir, pues para estar en la escuela, sentados o en nuestra casa también. Eso es tema completo de otro taller. Voy a hacer una pausa aquí, repito, vean el video y luego si alguien tiene dudas o preguntas, pues me escribe y con mucho gusto podemos atenderlas. Muy bien, ahora ya después de que vieron ese pequeño video, los invito a que sigamos. El punto número 2, pues estábamos hablando acerca de las características del sistema nervioso de los niños, pues tiene que ver con el progresivo aumento de la capacidad del trabajo del sistema nervioso central. Resulta ser que las neuronas van ganando en capacidad de trabajo en la misma medida que se da la maduración progresiva del sistema nervioso, lo que determina el aumento de la longitud de los periodos de vigilia y el requerir menos tiempo de sueño para recuperar la energía gastada. Esto posibilita un enriquecimiento de la vigilia y las experiencias del niño que lo conducen a un mejor desarrollo psíquico. Y si ustedes han tenido la oportunidad de estar con un bebé, un niño pequeño, se podrán dar cuenta que la gran mayoría de ellos duerme mucho y está poquito tiempo despierto. No es bueno que los despierten y no es bueno que vayan a visitarlos de recién nacido porque le alteran esos ritmos que son muy importantes en la maduración del cerebro. Pero cuando el niño empieza a madurar, empieza a pasar más tiempo despierto. Esto le empieza a enriquecer más su entorno. El niño aguanta cada vez más. Resulta ser que muchas veces, esto explicado a lo que pasa en la escuela, tú los quieres tener 50 minutos sentados y el niño no te aguanta. Es porque su sistema nervioso todavía no da para tanto. Se ve muchísimo más en preescolar. A los papás que estamos en casa con ellos, pues resulta ser que los quieres tener 30 minutos comiendo y el niño no va a aguantarte 30 minutos comiendo. ¿Qué tendrías que hacer? Reducir los periodos de alimentación para que el niño aguante y poco a poquito y recordando el principio anterior, trabajando constantemente, el cerebro se vaya adaptando y logre hacerlo. Entonces, a una mayor vigilia, pues el niño requiere mayor estimulación y cuando dicha vigilia no es rica en estímulos se propicia la apatía, la inactividad y el incremento de situaciones no deseadas por los padres. Y para eso, pues vemos el punto 3 ahorita con calma. ¿Qué quiere decir? Si un niño que ahora que está más despierto, tú no lo estimulas, no tiene la oportunidad de moverse, no tiene la oportunidad de interactuar, el niño va a empezar a presentar conductas no deseadas. Está hipoestimulado. O bien lo puedes sobreestimular. Ahorita con la contingencia resulta ser que todos los papás descargan actividades, les dejan actividades por montones, más aparte el puño de actividades en la escuela, y los niños truenan y entonces los papás truenan y es un cuento de nunca acabar. Para eso les decía del punto 3, pues es este de aquí, que dice que al aumentar la vigilia se da la posibilidad
de exceder la capacidad del trabajo de las neuronas, lo que puede conllevar a la fatiga y al surgimiento de conductas inapropiadas en el mismo. Todo porque la resistencia de las células nerviosas pues también es limitada. Entonces, si ustedes sobreexcitan el sistema nervioso con muchas tareas, llámese en la escuela, y no le dan periodos de descanso, pues el niño va a tronar. Entonces, maestro, te recomiendo que cuando tú observes que tus alumnos están tronando, porque se paran, porque gritan, porque platican, porque quieren ir al baño, ese es un indicador de que hasta ahí llegaron. ¿Qué hay que hacer? Una pausa activa como lo maneja la SEP. Yo antes lo trabajaba como pausas funcionales, pero es mil veces mejor invertir 2 minutos de descanso que estar renegando media hora porque se callen y guarden silencio. Si tu alumno se te para, es porque necesita pararse para descansar. Parece extraño, pero así es como funciona. ¿Por qué? Porque tiene una capacidad limitada de resistencia. Sobre todo quienes trabajen con preescolares y con primaria baja, primero, segundo, tercero de primaria, van a encontrarse esto como una constante muy marcada. Y los que trabajan con adolescentes, pues también, porque resulta ser que con ellos las hormonas nos hacen otros estragos por ahí, que ese es tema para otro taller completo. Repito, si alguien tiene dudas, pues me puede escribir y le comparto algo de información, pero es muy importante cuidar los horarios de vida. Por eso, maestro, es lo importante una planeación, pero una planeación bien fundamentada y bien supervisada por pedagogía. Muchos pedagogos te revisan tu planeación muy bonita en papel, pero nunca van y te checan cómo la aplicas. Y ahí es donde está el problema bien grande. O resulta ser que le meten mucha actividad, no hay periodos de resolución y entonces los niños truenan. Y créanme, los recreos no son suficientes. Ocupan más tiempo. ¿Y qué es lo que debemos de hacer? Juego libre. El niño va a buscar el juego, la actividad que su cuerpo necesite. Pero si le digo, vamos a escuchar musiquita para que descansen. Eso muchas veces no es lo que el niño necesita y pues no le va a servir de mucho. Entonces tenemos que tratar de reconceptualizar todos estos horarios de vida. Ahora, en el contexto de la casa, pues muchas veces el niño quiere dormir y tú no lo dejas. Es como cuando con mi esposa y yo hablamos y decimos es que ya empezó la hora feliz, todo el mundo tiene sueño, no se pueden dormir, no se quieren dormir, están grite y grite, llore y llore y la casa es un caos, ¿no? Entonces tenemos que cuidarlos porque entonces el niño no duerme bien, se desvela y adivinen quién va a pagar los platos rotos al siguiente día en la escuela, porque el niño se desveló y no durmió bien y yo como no lo quiero despertar para que no reniegue, lo cambio dormido, el niño no se dio cuenta ni cuando le cambié los calzones ni el pañal ni el uniforme y ya está mágicamente teletransportado en su escuela. Entonces esto altera todo el ciclo y el niño, se llaman ritmos circadianos, el niño no está al 100 en sus ritmos circadianos y entonces empieza a presentar más problemas también en la escuela. Entonces, papás, hay que hacer equipo con la escuela ayudando a regular estos procesos. Maestros, hay que hacer equipo con los papás, denos estrategias en concreto para trabajar y sepan que pues los problemas que presenta el niño muchas veces tienen que ver con estos ciclos biológicos y esas capacidades de su cerebro. El cuarto y último punto que vamos a ver, porque en realidad son muchos, pero no nos va a dar vida para poderlo revisar en esta propuesta, tiene que ver con un desequilibrio de los procesos de excitación e inhibición. ¿Qué significa esto? Recordemos que el cerebro funciona con electricidad y con químicos. Y el cerebro se activa, ya sea con químicos o con electricidad, y el cerebro se inhibe o se apaga. Se le va la electricidad o baja el nivel de los químicos. Entonces, en los niños es muy difícil que estos procesos de estoy activo, me relajo, se den de manera controlada. En los niños es más el predominio de la excitación, es decir, se activan muy rápido. Y esa es una característica pues que ustedes los maestros tienen que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque entonces va a pasar una mosca fuera del salón y se van a activar rápido y van a poner atención a la mosca. Habló fulanito y van a ponerles atención a fulanito. Eso es porque se activan, no se pueden bloquear. Entonces, pues es lo que también podemos identificar que los niños anden muy prendidos. Y este predominio en la excitación conduce a su vez a que sea más difícil enseñar algo nuevo a un niño de estas edades que detener una acción que ya se está realizando, lo que obliga a que las repeticiones para consolidar los hábitos y las habilidades deben renovarse en su contenido para alcanzar este logro de manera apropiada. Me voy a regresar, recordarles el primero, que tiene que ver con la formación rápida y consecuentemente de los reflejos condicionados, y este de aquí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, papás? ¿Qué tenemos que hacer, maestros? Ser constantes, tenemos que repetir, y que sepan que tenemos que actualizar. Nosotros, y más adelante en las conclusiones, los invitamos a que abandonen el esquema de hacer ejercicios. Más que repetir planas, hay que hacer juegos que impliquen esa actividad. Hay que repetirlos porque necesita mecanizarlos para que el cerebro los afiance bien, pero necesito estarle actualizando el ejercicio, el juego, para que sea divertido y entonces pueda tener la atención del niño.
¿Sale? Todo esto es muy importante que lo veamos, maestros, es bien importante que lo veamos, papás, porque al momento de aplicar las actividades luego dicen, es que a mí no me funciona, yo ya lo hice, y he hecho miles de cosas, pero en realidad nunca nada me funciona, pues es porque lo aplicamos mal. Se nos olvida estos detalles del neurodesarrollo aplicados a la crianza de mi hijo y a la educación de mis alumnos, y por eso es que yo le batallo tanto. Entonces, si ustedes respetan esos principios, pinta para que les vaya muy bien. Entonces, ya llegando a esta parte que tiene que ver con los procesos cognitivos, papás maestros, recordemos que trabajamos con procesos básicos y procesos superiores del pensamiento. Los básicos son la sensación, la percepción, la memoria, la concentración, la atención, y los complejos o superiores están el pensamiento, el lenguaje, la inteligencia. Todos, absolutamente todos, maestros, dependen primero de la cuestión sensorial y motora. Antes que darle peso a los procesos cognitivos, recuerda, maestro, darle peso a la sensorialidad de tu alumno y darle peso a la motricidad de tu alumno. Papá, lo mismo. Antes que obstinarte en que tu hijo te ponga atención, hay que ver cómo anda la cuestión sensorial y hay que ver cómo anda la cuestión motriz. Si no te pone atención, si tiene problemas para recordar, hay que checar cómo andan esos procesos. No se diga en lenguaje, no se diga en inteligencia, no se diga en pensamiento. Tengan mucho cuidado con eso, por favor. Ya casi para acabar este primer bloque que tiene que ver con neurodesarrollo y educación, pues vamos a platicar un poquito acerca de los entornos enriquecidos y entornos contaminados. Últimamente he estado revisando en redes sociales y muchos papás presumen de que tienen espacios para trabajar con los niños, igual los maestros, y adivinen que los saturamos de información. Partiendo de los principios anteriores, estas imágenes me las encontré en internet, una disculpa por el maestro dueño que los haga. Mi intención es hacerlo sentir mal, pero sí de reflexionar lo que hacemos, porque a veces así está el cuarto del niño. ¿Y por qué no me pone atención? Pues porque acuérdense los principios, las características del sistema nervioso que llevan. Son muchos estímulos, los saturamos. Y entonces el niño está acostumbrado a todo eso y el estímulo que va a cambiar lo jala, pero rápido se vuelve a perder. Entonces tengan mucho cuidado, maestros, en el entorno que ustedes están haciendo. Una pequeña actividad que les voy a pedir para hacer en este bloque es que ustedes vayan al cuarto de sus hijos, que vayan a su salón de clases y que identifiquen qué de esto pudieran cambiar. Si son maestros y ahorita pues por desgracia no pueden ir a su salón de clases, escriban en un documento en Word cómo es su salón de clases. Si alguien de pura casualidad tiene una foto de su salón y no la quiere compartir, pónganos la foto ahí y escriban qué cosas le van a quitar o qué cosas le van a poner en cuanto lleguen a la escuela para trabajar con sus alumnos. Si tú eres papá, te voy a pedir que por favor le tomes una foto al cuarto de tu hijo. Se vale recoger por encimita, pero tampoco le quiten cosas porque hay que hacer el ejercicio al 100. Y por favor, reajusten el cuarto de sus hijos y tómenle una foto del después. Esa es la actividad que les voy a pedir para evaluar. Traten de presentar una evidencia. Si tú no tienes hijos y no puedes hacerlo porque no eres maestro o estás en otro contexto, háganlo hipotéticamente. ¿Qué quiere decir eso? Escriban en un documento en Word. Si ustedes trabajaran en un salón, ¿cómo lo acomodarían? ¿Qué cosas sí le pondrían? ¿Qué cosas evitarían? Si tuvieras hijos, ¿qué cosas le darías? ¿Qué cosas no le darías? Entonces, siguiendo con este mismo salón, vean cómo hay muchos elementos que pueden llegar a distraer a los niños. Vean cómo en el techo, en las paredes, y pues sí se verá muy bonito. Hay algunas maestras en otros contextos donde hemos dado actividades presenciales que me compartían y decían: maestro, es que ya hicimos el ajuste con nuestros espacios de trabajo, nos funcionó de maravilla, pero la directora nos dice: ay maestra, ¿por qué quitaste tu decoración? Se veía tan bonito. Es que mire maestra, nos ayuda. No, póngala. Pero maestra, pónganla. Y las obligan a decorar y a tener cosas que por desgracia no sirven, pero se ven muy bonitas. Que los papás dicen: ah, qué bonita está la escuela, pero que en realidad ese es el origen de los conflictos que tienen, en realidad ese es el origen de muchos conflictos que pudieran llegar a tener en casa. Entonces los invito a que reflexionen en ese sentido. Maestra, cuando decores tu salón de clases, imagínate que tu alumno le tenga miedo a fulanitos y tu preescolar tiene un mural de fulanitos a la entrada. Es una de las cosas que yo estoy muy en contra de las escuelas, que no piensan en los niños. O sea, decoran porque a la maestra le gusta, pero muchas veces a los niños no les gustan o no, es demasiado. Entonces piénsenlo. Yo les prefiero decirles que pongan un letrero de bienvenido
y ya con los niños hagan actividades para conocerlos y vayan decorando su salón de clases y que se vaya rotando la decoración, porque de hecho la decoración tiene un fin pedagógico y no tanto nada más de ambientación, bueno, sí es una ambientación pedagógica, pero se debe de ir rotando. Entonces los invito a que hagan eso. Igual papás, los invito a que estén constantemente checando el ambiente donde están sus hijos, su casa, su cuarto, para ver que de esto está ayudando o no. O sobre todo el lugar donde el niño hace la tarea. El lugar donde el niño trabaja. Porque a veces eso es por lo cual no te pone atención. Por lo cual el niño no se puede concentrar haciendo el montón de tareas que tienen ahorita que les manda la escuela. Ven ese salón que es con niños más grandes, cómo las bancas están ubicadas de una manera tal que puede ser muy incómodo el poder estar observando y viendo la clase de la maestra. Entonces a veces que con que le ponga su sillita al niño en otro acomodo es bingo. Hazlo papá, hazlo maestro. Vean el mismo salón cómo va cambiando. A mí en lo personal, a mí no me gusta Alicia en el País de las Maravillas, me da miedo. Y pues no me imagino en un salón así, yo me sentiría muy incómodo. Sobre todo el gato cuando sale a mí no me causa mucho conflicto. Entonces les digo esto para que piensen que a lo mejor a ti te gusta pero al niño no. O viceversa. Entonces reflexionenlo. Vean este otro salón que puede ser una muy buena estrategia pedagógica. Tener las letras presentes para trabajar. Pero que al ponerle tanta otra cosa lo saturamos y entonces el niño pierde el foco de lo que yo quiero que se concentre, o bien si yo estoy acá y quiero que me vea, el niño se va a estar fijando en este otro lado y pues bueno, hay más problemas, ¿no? Esta otra es una muy buena estrategia, yo creo que mal aplicada, dudo que la maestra la haya usado con esa intención y si no, pues mi respeto, es una disculpa, pero resulta ser que dentro del proceso de trabajo para que el niño aprenda a pasar de un plano simbólico concreto a un plano simbólico, pues necesitas saber que hay 9 mariquitas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y existe un simbolismo que es el 9 que está aquí. Pero al momento de ponerle puntitos del otro lado y ponerlos todos juntos, le quitamos el foco de atención y entonces hay más problemas. Vean lo que pasa del otro lado. Entonces hay que tener mucho cuidado. Es una buena estrategia mal ejecutada para poder mantener y ayudar esto. Y esos son estímulos visuales que llegan a obstaculizar. Eso lo llamamos, repito, un ambiente contaminado. Vean este otro salón de clases que a lo mejor ya recogieron o ya limpiaron, pero vean cómo están las mesas. Es el mismo efecto pero en las mesas. Entonces a lo mejor el plástico ayuda para que se conserven mejor, pero pues habría que ver. Si es para la actividad pedagógica valdría más la pena que se pongan y se quiten. Pero cuando si el niño está trabajando, ¿qué quedamos? Que si el niño ante un estímulo nuevo se va a distraer más fácilmente, porque es más fácil que se excite a que se inhiba. Entonces cada vez que mueva la hoja, voltee, va a encontrar estímulos y va a estar excitado, 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 activo, 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 y va a ser difícil que se calme, se regule. Entonces ya para ahora sí se los comento que es el último bloque. El aprendizaje significativo, pues se trata de un aprendizaje, de un proceso de articulación e integración de los significados en virtud de la propagación de la actividad, de la activación a otros conceptos, de la estructura jerárquica o red conceptual que se tiene, y esta puede modificarse en algún grado, generalmente en el sentido de expansión, reajuste o reestructuración cognitiva. ¿Qué es eso, papás? Por las personas que no tienen contacto con ese lenguaje. El aprendizaje significativo pretende juntar o integrar las cosas que ya se sabían con otros conceptos, que por el momento son nuevos. Entonces, yo tengo que reconocer que el niño ya trae cosas y que yo tengo que trabajar nuevos elementos con base a los que él ya tiene. Y resulta ser que muy pocas veces le damos peso a esto. Resulta ser que a mi hijo le encantan los dinosaurios, pero lo que menos hago yo al hacer tarea con él es hablarle de dinosaurios. Y usar los dinosaurios para que me ponga atención. Entonces imagina tú que le vas a recortar un pequeño dinosaurio de papel y lo vas a usar para marcarle las actividades donde va. Eso te podría ayudar a que sea un aprendizaje significativo. Sí, ¿por qué? Porque estás integrando, estás articulando los significados que ya tiene con otros nuevos. Casi siempre tiene que ver con el sentido de expansión, es decir, que se hacen más grandes, que se reajustan los que ya sabían con los nuevos que se están dando. Para ello, pues es muy importante que hay que reconocer la diversidad. Todos los niños son diferentes. Valdría mucho la pena, papá, que a tu hijo 1 y a tu hijo 2 los trates distinto, que no los pongas inclusive en el mismo horario a ver a las actividades que tienen que realizar,
porque es facilidad tuya, pero a lo mejor el niño no tiene la disposición y tiene un horario diferente porque es más grande de edad o viceversa, o él no durmió bien y su hermano sí. También el que sepan los maestros en el caso de las escuelas que sus alumnos aprenden diferente. Cuando estaba haciendo promoción a este evento, muchas personas comentaban ahí, híjole, y nosotros queremos tener a los niños todo el día sentados. Pues sí, maestros, hay personas que aprenden mejor parados. De hecho, ustedes no sé cómo estén viendo, revisando este curso, a lo mejor están acostados en su cama, en su teléfono, están sentados, hay quien necesita apartarse, hay quien trae audífonos. Pues es respetar y reconocer esta diversidad. ¿Por qué no hacerlo con tu hijo? ¿Por qué no hacerlo con tus alumnos? Muchas veces nos han hecho ver que si yo le dejo que se pare es que tengo un mal control de grupo, y si tengo un mal control de grupo soy un mal maestro, y en realidad eso es lo que pesa. Pero en realidad no existe ningún documento en la SEP que diga que el niño tiene que estar sentado para aprender. Todo lo demás es reglamento interno o reglamento de la escuela. Y adivinen qué, maestros, se puede cambiar. Todo es cuestión de disposición. Y en papás hay que ayudar mucho en casa para contribuir a estos objetivos. Entonces, otro punto es que el docente es el que se adapta al grupo, no el grupo es el que se debe de adaptar al niño, al maestro. Entonces, maestro, aunque no nos guste, tenemos que atender esta diversidad y reconocer que el grupo es diferente. Cuando tú le bajas 2 o 3 rayitas al estrés y te das cuenta que es más divertido y más fluido a atender este tipo de cosas y ser más flexible, imagina entonces que un día solamente 2 alumnos van a llevar tarea y los demás no. ¿Por qué? Porque entonces tú te estás adaptando al grupo. Si los niños ya van aprendiendo y no es necesario, ¿por qué dejarle tarea para todos? Viceversa, ahora se ocupan todos menos estos 2 niños, pues ellos no les dejas. Eso tiene que ver con adaptarte y caray, es una diferencia enorme en cuanto a la actividad administrativa que uno tiene que realizar, pero pareciera ser que no, que tenemos que dejar la actividad a todos. O bien deberíamos de personalizar las tareas que llevan cada uno de ellos, de una manera que no nos genere más carga administrativa. Otro punto muy importante es que si la planeación es concebida para atender las diversidades del grupo, pues no es necesario hacer estos ajustes razonables que nos pide la Secretaría del Trabajo. Pero como queremos hacer una actividad estructurada que inclusive si tienes 2 grupos quieres aplicarla exactamente igual con el otro, créanme que muchas veces no funciona. De hecho, prácticamente ninguna planeación se hace al 100%. Siempre hay algunos factores que hacen que cambiemos y que ajustemos. Pero maestros, si tus planeaciones siempre las tienes que adaptar, siento informarte que no estás planeando bien. Hay variables que no estás tomando en cuenta, que están alterando demasiado los ciclos y eso a la larga genera problemas. Muchas veces es a nivel administrativo, muchas veces a nivel organizacional. Papás, siempre hay que tener un plan, hay que ser flexible, hay que reconocer la diversidad y por favor pregunten, oriéntense con algún profesional. Muchas veces nos generan muchos problemas, es que mi hijo no entiende, ya no sé qué hacer con él, pero no quieren consultar a un psicólogo, no quieren consultar a un docente por no gastar. Ahorita está complicado, pero por favor dense la oportunidad de trabajar en equipo. Muchos papás dicen, es que maestro, no se nace sabiendo ser papá. El niño no nace con un libro bajo el brazo que me diga cómo aprender a criarlo. Papá, siento informarles a ustedes que esos libros se compran por separado. Ustedes tienen que ir a los cursos para aprender, de preferencia antes de tener los chamacos, y sobre la marcha también. Yo también soy papá y es muy complicado. Pero, pues claro que no vienen, pero es importante nosotros profesionalizar nuestra labor como papás. Entonces es una invitación muy puntual que les hago a los dos, tanto a los docentes como a los papás. Y entre más sistemas sensoriales se utilicen en las actividades, más canales se tienen para registrar y recuperar la información. Es ahí donde vamos entrando a lo que nosotros vamos a trabajar. Utilicemos todos los sistemas sensoriales. Entonces el conocimiento verdadero solo puede nacer cuando los nuevos contenidos tienen un significado a la luz de los conocimientos que ya se tienen. Al niño no le importa para qué le va a servir el porfiriato si eso no le haya sentido a su vida. Entonces, ¿cómo le voy a hacer yo para que le encuentre sentido al porfiriato y yo poderlo trabajar? Por otra parte, pues aprender significa que los nuevos aprendizajes conectan con los anteriores, no porque sean lo mismo, sino porque tienen que ver con estos de un modo que crea un nuevo significado. Entonces, papás, si ustedes trabajan en casa ayudándole al maestro para que el niño pueda encontrar pueda tener estas experiencias y por ende encontrar los significados, el aprendizaje va a fluir muchísimo. Y yo le invitaría a ustedes, maestros, que les dejen tareas a los papás que sean en ese sentido, que vivan el aprendizaje, no que mecanicen, porque en realidad, pues el aprendizaje memorístico es un aprendizaje muy pasivo
Yo no les recomiendo que dejen tareas donde tienen que hacer planas, revisar, inclusive hacer lecturas muy específicas. Es mejor que la lectura vaya acompañada de una actividad práctica, de preferencia externa, es decir, afuera. Ahorita no podemos salir mucho, pero que vivan el aprendizaje para que entonces le hallen el chiste al porfiriato y puedan vivir el porfiriato y puedan vivir los contenidos. Uso muchos ejemplos del porfiriato porque me lo platicó un maestro en una escuela a la que fui hace ya mucho tiempo y la verdad es que me marcó mucho porque es muy real. Entonces, para que un aprendizaje sea significativo, los conocimientos previos han de estar relacionados con aquellos que se quieren adquirir, de manera que funcionen como base o punto de apoyo para la adquisición de conocimientos nuevos. Hay por ahí una película de cine mexicano ya viejita, creo que es la de Tizoc, no recuerdo muy bien, pero total hay una escena donde su hijo, él quiere ir a la escuela porque él quiere aprender a hacer cuentas y a que no se lo hagan menso y a poder ayudarle a su papá en lo que venden. Y es la motivación del niño para ir a la escuela. No recuerdo ahorita el nombre de la película, la verdad. Pero qué mejor motivación para que un aprendizaje sea significativo cuando algo de tu vida te mueve para hacer las cosas. Entonces tenemos que tratar de que el niño disfrute su escuela, que el niño le encuentre este puente. Para eso los papás tenemos que trabajar mucho con el apoyo de los maestros, porque los maestros también tienen que ayudarnos para facilitar estos procesos sin generarse más carga laboral administrativa, de una manera que ustedes maestros también lo disfruten mucho. Para eso comercial yo les pido que vean una película que se llama Todos los niños son especiales. En Netflix está, tiene un nombre en inglés que no recuerdo ahorita el nombre en inglés. Es una película hindú. Se la recomiendo mucho, que tiene que ver con esto de cómo hacer los aprendizajes personalizados y cómo atender esta diversidad. El punto número 2: es necesario que la nueva información se incorpore a la estructura mental y pase a formar parte de la memoria comprensiva. Para esto necesitamos usar distintos medios y actividades como lo es el reuso de recursos sensoriales. Entonces, para que una información se incorpore a una estructura mental y pase a ser comprendida en la memoria, en esta memoria que nosotros ya analizamos, que ya lo entendimos, no sé si por ahí les decían, es que no te la aprendas de machetito, compréndelo, explícalo con tus palabras. Para que eso ocurra, necesitamos cambiar las estrategias didácticas que usamos en los salones de clases, maestros, y que usamos en nuestra casa, papás y mamás. Punto número 3: el aprendizaje significativo y aprendizaje mecanicista no son tipos opuestos. La verdad es que el niño ocupa repetir las cosas. Necesitamos mecanizarlo. Pero, pues yo les recomiendo y nosotros les recomendamos que usen juegos en lugar de ejercicios para que sea más divertido. Y sí, sí ocupamos de mecanizar para que sea significativo también, pero mucho cuidado con eso. Y un ejemplo pues son las tablas de multiplicar, que es necesario que las repitan para que se queden bien grabadas, pero que el hecho de que resuelvan problemas usando las tablas pues no es garantía que no los den. Entonces hay que repetir para que queden las tablas, pero que el hecho de que el sujeto las comprenda pues requiere que hagamos otro tipo de actividades, y por eso hay muchos juegos y elementos que podemos utilizar. 4: se requiere de una participación activa del docente donde la atención se centra en el cómo se adquieren los aprendizajes y no en el contenido como tal, sino el cómo le voy a hacer para que mi alumno aprenda, cómo le voy a hacer para que mi hijo se bañe, cómo le voy a hacer. Céntrense en el cómo. 5: se pretende potenciar que el discente, en este caso es el que aprende, el docente es el otro polo opuesto, construya su propio aprendizaje, llevándolo hacia la autonomía a través de un proceso de andamiaje. La intención última de este aprendizaje es conseguir que el discente, es decir, el que aprende, adquiera la competencia de aprender a aprender. Entonces, hacer un andamiaje requiere que una persona tenga mayor experiencia. Entonces tiene que haber una interacción, ya sea del papá o sea del maestro, o otros compañeros que también pueden hacer el aprendizaje entre niños, de una manera divertida. ¿Para qué? Para que este aprendizaje se construya. Y es 1000 veces mejor que yo le enseñe a mi alumno a aprender que le dé todo el conocimiento tal cual. Para esto, maestros, ustedes tienen que enseñarle al papá cómo manejarlo, cómo enseñarle. Y también hay que recordar que pues ellos no son pedagogos, entonces tenemos que ser muy pausados con esto. Y papás, ustedes tienen que estar al pendiente de sus hijos, tienen que preguntar a los docentes y hay que capacitarnos en técnicas específicas para lograr este fin. Este taller es uno de ellos, los felicito porque están dando un pasito más para trabajar ese punto.
6. El aprendizaje significativo puede producirse mediante la exposición de los contenidos por parte del docente o por descubrimiento del discente. Es decir, muchas veces el niño ya está aprendiendo algo que tú no le quieres enseñar, hay que respetar mucho eso, y aprovecharlo. Si tú ya viste que el niño aprendió algo porque se cayó, pues hay que usarlo. No tiene que ser muchas veces una situación tan estructurada de aprendizaje. Y recuerden que no todos los niños aprenden del mismo modo. 7. El aprendizaje significativo utiliza los conocimientos previos para, mediante la comparación o la intercalación de los nuevos conocimientos, armar un nuevo conjunto de ellos mismos. Entonces, la mediación es el secreto, y si cuidamos la forma en que los medios se van a interiorizar, tendremos una fórmula ganadora. Entonces, maestros, es bien importante el cómo yo le explico, cómo interactúo con el niño. Es ahí donde está la mediación, y las técnicas sensoriales en este caso nos van a ayudar mucho para lograr esa articulación entre lo que ya se sabe y los nuevos conocimientos. En conclusión, el proceso de neurodesarrollo influye directamente en los procesos educativos. Si no sabemos de neurodesarrollo, le vamos a batallar a educar a nuestros hijos, le vamos a batallar en la escuela con nuestros alumnos. Los procesos educativos deben de estar basados en pleno conocimiento de las neurociencias, la psicología y la pedagogía. Procesos educativos también influye enseñarle a limpiarse, a bañarse, a comer, a interactuar. Papás también ocupamos saber de neurociencias, psicología y pedagogía. 3. El buen desempeño de los niños en las actividades académicas depende de una correcta dosificación, un planteamiento teóricamente adecuado y congruente, así como el perfil de desarrollo de cada niño. Entonces, papás, el que tu hijo le vaya bien en la escuela, el que tu hijo se porte bien en tu casa, depende de que no le pongas a hacer muchísimas tareas al mismo tiempo, que se las dosifiques bien y que estas tareas vayan congruentemente, todo lo que vimos esta teoría, a lo que el niño puede hacer. Es muy diferente un niño de 2 años a un niño de 4, a un niño de 6, a un niño de 10, a un preadolescente. Y 4. El ambiente es un factor modulante en el proceso de neurodesarrollo. Entonces, cuidemos mucho los ambientes donde estén los niños, hablando del clima emocional, hablando de los elementos que lo constituyen para que el aprendizaje fluya. Hemos llegado al fin de este bloque. Les recuerdo que tienen una tarea, una actividad práctica para poderla realizar. Tienen tiempo, distribúyanlo por favor de manera en que lo puedan hacer. Y si tienen dudas o preguntas, quedo al pendiente para poderlas aclarar. Ojalá y se den la oportunidad de divertirse en este curso y quedamos a sus órdenes.